Hola a todos, en este video vamos a hablar de los conceptos fundamentales de las propiedades mecánicas de los materiales. Esto es algo muy importante que podamos comprender y nos va a servir mucho al momento de diseñar alguna estructura o algún tipo de máquina. Explicaremos qué significa que un material sea duro, frágil, resiliente, tenaz, dúctil o resistente. Al finalizar el video vas a poder entender cada una de estas palabras y serás capaz de describir el comportamiento mecánico de un material. Primero, es importante que aclaremos que las propiedades de los materiales se pueden clasificar en distintas según el tipo de estímulo externo que éste reciba. Como por ejemplo tenemos propiedades térmicas como el calor específico o la conductividad térmica, que estas pueden ser evaluadas cuando el estímulo externo que le aplicamos al material es una fuente de calor. Lo mismo con las propiedades eléctricas. Cuando el estímulo externo es un campo eléctrico, podemos medir propiedades como la conductividad eléctrica. En cuestión de las propiedades ópticas, cuando el estímulo externo es una radiación, podemos obtener propiedades como por ejemplo la reflectividad. De la misma manera, cuando el estímulo externo es un campo magnético, podemos medir propiedades magnéticas. Cuando el estímulo externo es por ejemplo la exposición al medio ambiente, también podemos obtener propiedades medioambientales, ¿no? Como por ejemplo la resistencia a la corrosión. Y finalmente, en la que nos vamos a enfocar en este video son las propiedades mecánicas, ¿no? Que cuando el estímulo externo es una fuerza externa. Entonces, imagina que tienes la tarea de construir una estructura y te dan dos opciones de materiales, ¿ok? El material A y material B. ¿Tú qué harías para poder determinar cuál de las dos opciones es la más resistente, la que más te va a convenir seleccionar? Probablemente lo primero que se te vendría a la mente es ensayar estos materiales, ¿no? Hacer una especie de pruebas para ver cuál de los dos resiste mayores cargas. Y eso es lo que se hace en la ciencia de materiales. Para que podamos comprender las propiedades mecánicas de un material, se hace un ensayo que es conocido como ensayo de tracción. Este ensayo consiste en preparar una probeta normalizada para luego aplicarle fuerzas externas y ver cómo se comporta. Lo que podemos ver es medir las fuerzas, medir la deformación y ver cuánto se deforma a medida que incrementan las fuerzas que le aplicamos. A partir de este ensayo podemos realizar un gráfico. En el eje Y tendríamos el esfuerzo y en el eje X tendríamos la deformación. Este tipo de gráfico tiene el nombre de curva esfuerzo-deformación. Y este gráfico es muy importante para poder comprender las propiedades de cualquier material. Entonces vamos a analizarlo parte por parte. Primero nos enfocaremos en la región elástica. Generalmente, cuando aplicamos este ensayo a un material, la curva que se va a generar va a empezar con una línea, ¿ok? Esta línea, por lo general, tiene un comportamiento elástico. ¿A qué nos referimos con eso? Que cuando aplicamos una fuerza y este material se deforma, al momento de retirar esa fuerza, el material va a volver a su forma original. Pero también es importante notar que no todos los materiales van a tener el mismo límite elástico. Algunos materiales van a poder soportar mayores cargas para deformarse elásticamente y hay otros que van a soportar menores. Este límite es definido como el límite elástico. ¿Qué pasa cuando seguimos aplicando la fuerza superando este límite elástico? Pues el material va a empezar a deformarse plásticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a sufrir una deformación permanente. Al momento de que nosotros retiremos la carga, el material ya no va a volver a su forma original. Este límite que marca la frontera entre la región elástica y la región plástica, si lo medimos en el eje Y, llegaría a ser el esfuerzo de fluencia. Entonces, en resumen, si sobrepasamos este esfuerzo de fluencia, ya sabemos que el material se va a deformar plásticamente. Esta propiedad es muy importante en el diseño, ya que a nosotros como ingenieros, la mayoría de las veces no nos interesa que una estructura se deforme plásticamente. Si se deforma plásticamente, para nosotros ya habría fallado. Por lo tanto, esta propiedad, el esfuerzo a la fluencia, nos sirve para poder diseñar un elemento y darle las dimensiones adecuadas y el material adecuado para que este material o esta estructura no falle. Si seguimos analizando nuestra curva esfuerzo-deformación y nos enfocamos en la pendiente de la línea, podemos ver que esta pendiente de alguna manera nos va a indicar la rigidez del material. Para explicar un poco mejor la rigidez,
Voy a dar un ejemplo con este pequeño juguetito de goma, ¿ok? Entonces, si a un material de goma nosotros le aplicamos un esfuerzo, vamos a ver que con esfuerzos pequeños el material se va a deformar muchísimo, ¿ok? Eso nos va a dar como resultado una pendiente muy echada, y eso nos quiere decir que este material es poco rígido. Por el contrario, si yo aplico este mismo experimento a una pieza mucho más rígida, como este lapicero metálico, entonces al momento de yo aplicar esfuerzos grandes, el material se va a deformar muy poco, ¿no? Incluso parecería a simple vista que se está deformando nada, ¿no? Pero probablemente a un nivel micro se está deformando micras, ¿no? Por lo tanto, en el caso de esta pieza, su pendiente va a ser mucho más pronunciada, porque con mayores esfuerzos se está logrando deformaciones más pequeñas. Podríamos decir entonces que este material es más rígido que este material. Y esta propiedad, esta pendiente, también se la conoce como el módulo de Young. Si seguimos desglosando nuestra curva esfuerzo-deformación y volvemos al límite de esfuerzo a la fluencia, ¿qué pasa si aumentamos el esfuerzo y seguimos deformando? Como dijimos, este material se va a deformar plásticamente y va a llegar un punto en el que vamos a llegar a un límite, y a partir de ese límite el material va a fracturarse. Una vez que llegamos a este punto máximo, conocido como esfuerzo último a la tracción, ya no hay vuelta atrás. El material automáticamente va a formar una estricción, ¿no? Una reducción de su área transversal, o en inglés también conocida como necking, ¿no? De cuello, porque se forma como una especie de cuello de botella en el que el material va a fracturarse. Otra propiedad interesante que podemos ver en esta curva esfuerzo-deformación es el recorrido que tiene el material hasta antes de fracturarse. Por ejemplo, un material, volviendo al ejemplo del juguete, como la goma, se va a deformar muchísimo hasta antes de llegar a la fractura, ¿no? Por otro lado, un material cerámico o un vidrio se va a deformar muy poquito hasta antes de fracturarse. Y este nivel de deformación o este porcentaje de deformación se lo conoce como ductilidad, otra propiedad muy importante en el mundo de los materiales. Esta propiedad, ductilidad, tiene su antónimo, tiene su opuesto, que es llamado fragilidad. Por lo tanto, un material dúctil es aquel que se va a deformar muchísimo antes de fracturarse. Y un material frágil, por el contrario, es un material que se va a deformar muy poquito antes de fracturarse. Si seguimos destripando nuestra curva esfuerzo-deformación, también podemos ver algo muy importante. ¿Qué pasa si pintamos, ¿no? o medimos el área bajo la curva, por ejemplo, de la región elástica? El área bajo la curva es la energía que este material absorbe. En el caso de la región elástica sería el área bajo la curva elástica, que es conocida como la propiedad de resiliencia. Por lo tanto, un material resiliente es aquel que puede absorber mucha energía elástica hasta antes de deformarse plásticamente. Por ejemplo, los resortes, ¿no? Los resortes tienen que tener una gran capacidad de poder absorber energía elástica. Y además, si es que medimos el área bajo la curva de toda la región, ¿no? hasta incluyendo la región plástica, también tenemos una energía absorbida por el material, pero en este caso ya sería la energía absorbida hasta antes de fracturarse. Esta propiedad recibe el nombre de tenacidad, y la tenacidad también es conocida como la capacidad de un material de poder soportar cargas de impacto sin romperse. Ponemos el ejemplo de una pieza de acero dulce, por ejemplo, y la golpeamos con un martillo, probablemente esta se va a abollar, ¿no? Por lo tanto es una pieza muy tenaz. Por otro lado, si nosotros golpeamos con un martillo a una pieza de cristal, esa prácticamente sin absorber ningún tipo de energía se va a fracturar. Por lo tanto va a ser una pieza muy poco tenaz. Es importante recalcar que la tenacidad y ductilidad de un material varían con la temperatura. Aunque un metal tenga una naturaleza dúctil, a temperaturas muy bajas esta ductilidad puede reducirse drásticamente, volviéndose extremadamente frágil. De hecho, existe una temperatura conocida como DBTT, que por sus siglas en inglés significa Ductile to Brittle Transition Temperature, o en español, temperatura de transición de dúctil a frágil. Este valor marca justamente la frontera entre un comportamiento dúctil y uno frágil. Se cree que accidentes como los del Titanic o los Liberty Ships están relacionados con este fenómeno. En el caso del Titanic,
La coraza estaba hecha de acero al carbono, un material que, con las bajas temperaturas del océano Atlántico, se volvió más frágil. Así que, al colisionar con el iceberg, en lugar de deformarse, el acero se fracturó como lo haría un cristal. Y finalmente es importante hablar de otra propiedad mecánica que es la dureza. Esta se define como la capacidad que tiene un material de poder soportar a la deformación permanente cuando se le aplica una carga muy concentrada, como por ejemplo una indentadura o una rayadura. Si analizamos la dureza, esta está intrínsecamente relacionada con la resistencia a la fluencia, porque al momento de nosotros hacer una indentadura o una rayadura en material, estamos haciendo una deformación plástica. Por lo tanto, existe una gran relación entre la dureza de un material y su resistencia a la fluencia. Podríamos decir que mientras más resistente sea un material, este será más duro. Con estos conceptos ya serás capaz de describir el comportamiento de un material en aplicaciones prácticas. Espero que este video te haya sido útil y si fue así, me ayudaría mucho que lo compartas y le des un like. Y para ver más contenido relacionado con la ingeniería mecánica, te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias por ver el video y hasta la próxima.